Buenas tardes, mi nombre es Diego Castillón, estudiante del MBA en CETIS Universidad, y el día de hoy vengo a platicarles sobre un libro de economía muy interesante, El precio de la desigualdad por Joseph Stiglitz. Ganador del Premio Nobel y conocido economista, Stiglitz escribió una tesis de doctorado sobre la desigualdad que inclusive fue publicada en Econométrica en 1969, en su volumen número 37, bajo el título Distribución de ingreso y riqueza entre individuos. Sin embargo, fue muchos años más tarde en que un artículo suyo que apareció en la revista de cultura y moda Vanity Fair logró captar la atención de los lectores en el tema de la desigualdad. El artículo, titulado Of the 1%, for the 1%, by the 1%, fungió como antecesor a este gran libro, por lo que se recomienda revisarlo si es de su interés. Muchas veces escuchamos hablar del Producto Interno Bruto e inclusive del PIB per cápita, pues son medidas que generalmente se utilizan a nivel macroeconómico para medir el tamaño de una economía. Pero esto es una medición engañosa, como lo propone el autor, pues menciona que el problema con medir una economía de esta forma radica precisamente en el eje central de este texto, la desigualdad en repartición de recursos. Otro problema que se expone en el libro es el papel que juega el entorno político en el resultado de las leyes y fuerzas económicas, que a pesar de ser las mismas a nivel global, muestran resultados divergentes y radicales. Hablemos ahora del 1% de los privilegiados, la espina dorsal del libro. El término, a pesar de no ser literal y adoptar diferentes connotaciones o grupos sociales a lo largo del texto, habla a grandes rasgos del 1% de arriba en términos de ingresos en una población. Este grupo, privilegiado por el sistema e inclusive adaptado para ser parte de este en ocasiones, goza de privilegios y oportunidades que otros sectores de la población jamás pudieran imaginar. El problema, como se mencionó anteriormente, es que malas políticas pueden llevar a resultados catastróficos como podemos ver concretamente en el caso de los Estados Unidos, como se habla en el libro, donde cada vez hay menor poder adquisitivo y la riqueza se concentra en menos manos. Para ayudar a ejemplificar mejor el tema, aquí unos datos crudos. Desde los tiempos de Reagan al presente, se ha duplicado el dinero que tiene el 1% de la población americana. Hoy ese 1% recibe ya el 25% de todo el dinero de la economía americana. El décimo superior de ese 1%, que podríamos decir que es el 0.1%, ha incrementado sus ingresos en un 300% en este mismo periodo. Sin embargo, el poder adquisitivo promedio en Estados Unidos se ha frenado por 25 años e inclusive ha caído cuando lo comparamos contra las cifras de hace 4 décadas. El salario mínimo en Estados Unidos ha conservado su poder adquisitivo por casi 50 años. La productividad se ha incrementado en este mismo tiempo gracias a la educación, la innovación, desarrollo tecnológico y otros factores. El trabajador promedio ha duplicado prácticamente su productividad desde 1973, como se explica en el libro. Estos beneficios claramente no están llegando al trabajador, pues el sistema está fallando. Existe un concepto que se toca en el libro, conocido como Trickle-Down Economics, que consiste en que el gobierno le dé dinero a los de arriba, el 1%, con la finalidad de que vaya permeándose hacia todos los sectores de la población. Pero esto desafortunadamente no sucede, es un simple mito. Según Stiglitz, la alta desigualdad fomenta algunas condiciones que merecen estudiarse y lo hace a detalle en su obra. Primero, nos habla de la reducción de inversiones públicas y su efecto negativo en la educación, infraestructura y desarrollo de proyectos para la nación. Segundo, nos habla de las distorsiones que se generan en la economía, la proliferación de monopolios y entidades de gran poder con la capacidad de ejercer presión sobre los políticos, conocido como lobbying, para recibir trato tributario favorable.
Y tercero, el efecto negativo en la moral del trabajador, la idea de no ser menos que el vecino. Otro factor que se toca en el texto que considero de importancia son los efectos negativos del consumismo en la reducción del ahorro en el 50% de los menos favorecidos en Estados Unidos. Esto, aunado al factor que mencionamos con anterioridad de no ser menos que el vecino, exacerba y enaltece una cultura de constante consumo, endeudamiento e incapacidad para ahorrar. Asimismo, se habla sobre el coeficiente de Gini o índice de Gini, discutiéndose de forma considerable en el libro, pues es una medida de desigualdad en los ingresos que también se utiliza para medir otros tipos de distribución desigual. El valor de este coeficiente puede oscilar entre 0 y 1 y nos ayuda a identificar la disparidad entre distribución de recursos. Entre más cercano es el valor a 0, más equitativa la distribución. En el caso de Estados Unidos, esta ronda por encima de 0.4, equiparable con algunos países de Sudamérica e inclusive África. Los países con mayor desigualdad se encuentran al sur del continente africano con valores superiores al 0.6, mientras que algunos países escandinavos se encuentran por debajo de 0.25, las mejores calificaciones. El libro hace una crítica agria hacia los modelos neoliberales, la globalización y la incapacidad de los gobiernos por desarrollar políticas inclusivas que fomenten el desarrollo de la productividad, sin olvidar la conservación o mejora del poder adquisitivo de la población. Inclusive habla sobre la erosión que este sistema le ha traído al sistema de impartición de justicia. Finalmente, tras criticar arduamente el sistema y sus consecuencias, Stiglitz continúa con una serie de recomendaciones muy puntuales para mitigar la desigualdad y reducir la brecha. Primero, nos habla sobre reducir la búsqueda de rentas como prioridad y nivelar el campo de juego para todos los participantes, los ciudadanos. También nos habla sobre una reforma tributaria enfocada en hacer más justa la recaudación y las políticas fiscales. Y asimismo nos habla sobre ayudar al resto de la población y no solo al 1%, la inclusión fiscal y tributaria. Como menciona Stiglitz de forma casi artística en su libro, una y otra vez, la desigualdad social desfavorece a las economías y no solo a los participantes menos favorecidos. Los gobiernos, apoyados de su democracia, deben de diseñar políticas y modelos económicos inclusivos que se encarguen de atender las necesidades inmediatas y específicas de todos los sectores. Con ello, la distribución de impuestos y el gasto público puede ir dirigido a fomentar proyectos y políticas que ayuden a fortalecer el poder adquisitivo de la clase trabajadora que tanto lo merece y pide a gritos. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy y te invitamos a leer el libro si fue de tu interés esta breve síntesis y reflexión.